súper bien, ya sabes que mi nombre es la psicóloga Belén y que en este canal hablamos sobre temas de salud mental. Hoy quiero platicarte sobre algo que he visto mucho en las redes y creo que es una pregunta que muchos nos hacemos y me gustaría aclarar pues esta información. Repito, voy a aclarar un poco, pero no es como que sea toda la información. Hay algo que una persona me dijo hace un tiempo y creo que es muy importante que lo sepamos tanto tú como yo, porque pues obviamente yo no sé todos los temas y en algún momento pues soy una persona ignorante y pues tengo que investigar y eso no está mal, ¿sale? Entonces recuerdo que esta persona me dijo, siempre que leas información, busques información, veas información o escuches información, no te quedes solamente con eso, siempre busca investigar más. Entonces cada vez que veas alguno de mis videitos, yo te aconsejo que también tengas esta oportunidad o esta iniciativa para investigar un poquito más, ¿sale? Entonces vamos a comenzar. Ok, entonces el tema de hoy es ¿cuál es la diferencia entre un psicólogo y un terapeuta? Ok, bueno, a ver, normalmente cuando escuchamos, no, pues es que los psicólogos se dedican a trabajar atendiendo pacientes y así, y entonces entendemos que por el hecho de estudiar la licenciatura en psicología, vas a dedicarte a poner un consultorio, a poner tu diván, y ahí todo el mundo se va a acostar y el psicólogo le va a empezar a hablar y lo va a escuchar y bla, bla, ¿ok? Pero bueno, no, las cosas no son así. Entonces, dependiendo de las escuelas, ahorita actualmente ya es como de que estudias la licenciatura de psicología, pero también hay escuelas donde ponen como psicología del trabajo o psicología educativa. Entonces ya no es psicología en general, es psicología en esa área en específico que se está especializando la licenciatura. Entonces claro que pues sales como con una especialidad, por así decirlo, y realmente es mejor, bueno, a mi criterio es mejor estudiar psicología en general porque te da la apertura a que conozcas de todas las áreas y después puedas como decidir como de, ok, me agrada más esta, ¿no? Entonces pues pasamos aproximadamente como unos 4 o 5 años estudiando y obviamente pues conoces teóricos, teorías, historia, formas para dar terapia y muchas otras cosas más, porque realmente el poder entender una área en específico es muy complejo. Entonces, bueno, sales, eres psicólogo, esperas a que te den tu cédula profesional, porque, siempre cuando salgan de la licenciatura no es como de que, ok, ya puedo ejercer, puedo ver a pacientes y que no sé qué, bla, bla. Ahorita voy a pasar ese tema. Entonces, no, siempre que alguien, cualquier persona, en cualquier profesión, tiene que tener una cédula. Cualquier cosa, ¿por qué? Porque eso nos acredita a que obviamente la persona pues ya tiene su título, está avalado como un trabajador en esa área, porque si no, en el caso nosotros de los psicólogos, si nosotros empezamos a ejercer sin tener cédula, no las pueden quitar. ¿Por qué? Porque estamos hablando de temas de salud, es algo muy importante, estamos hablando de salud mental. Imagínense que encuentren a un terapeuta que ni siquiera tiene cédula. O sea, lo delicado que es esto, como de que según tú consideras que el dar terapia es dar consejos, es decirle, no, es que haz esto y el otro y que tus chakras y así. Digo, yo no estoy en contra de nada de eso, pero cualquier cosa que hagas siempre ten algo que avale que tú estudiaste sobre eso. ¿Por qué? Porque entonces investigaste, te instruiste en eso, no es solamente como que estás bla, 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 hable y hable y hable, porque la gente es muy susceptible a creer cualquier cosa cuando está muy desesperada o está mal. Entonces a veces esto lo sugestiona y se genera como un placebo. ¿Qué es un placebo? Que de repente esto te empieza a que te sientas mejor y entonces lo agarro y entonces lo apropio a mi vida y esto me empieza a hacer sentir bien y esto, pero no se trabaja el problema de trasfondo, solamente generas este placebo que de repente hace que tú te sientas bien, pero no estás atacando el problema, por así decirlo, ¿no? Entonces, bueno, tú terminas, eres psicólogo, si estudiaste en psicología educativa o psicología del trabajo, o eres psicólogo general, pero punto, eres psicólogo, ¿sí? En este caso, pues nosotros podemos trabajar en escuelas, en el área de psicopedagogía, podemos trabajar en recursos humanos, podemos trabajar en muchos lugares. Pero esto depende mucho de qué cosas te agraden a ti y que a lo mejor cuando termines tu licenciatura hagas a lo mejor solamente un diplomado o una especialidad, pero tiene que ser algo que avale que esto que tú quieres empezar a trabajar, tienes experiencia en el estudio.
Porque a lo mejor salimos y desgraciadamente piden mucha experiencia laboral. Por ejemplo, en recursos humanos piden mínimo que de 2 a 3 años, ya se te piden específicamente cierto tipo de edad y que tengas conocimiento en esto, bla. Y la verdad es que, siendo muy honestos, hay muchas cosas que en la licenciatura no nos enseñan y que depende mucho de uno, la iniciativa que tienes para instruirte y estarte informando y educando, ¿no? Porque nunca dejamos de aprender. Yo siempre he dicho que nuestra área es el ser humano, entonces todo el tiempo está cambiando, ¿no? Y aparte todos los humanos somos diferentes, aunque sean personas, es que vengo por depresión y vengo un poco por depresión, o sea, es una persona totalmente diferente por género, por ambiente social, por crianza, por muchas cosas. Entonces, bueno, aclarando ese punto, cuando somos psicólogos no es como que pum, vamos y damos terapia o pum y vamos a trabajar en cualquier cosa que nosotros queramos. No, lo importante es que esa persona esté avalada por un diplomado, por una especialidad, por algo que haya hecho un curso tan siquiera. No es como que de repente sales y sabes de esa área, no. Si carecemos de la experiencia laboral, mejor hay que instruir nuestro cerebrito en esa información porque estamos trabajando con gente, no estamos trabajando con alguna herramienta, con un auto, que es algo que si tú aprendes como tal su funcionamiento, pues siempre va a funcionar así, pero una persona no siempre funciona de la misma forma. Entonces por eso es muy importante que nosotros, cualquier área que escojamos, tengamos un curso, un diplomado, una especialidad, lo que sea, pero que tengamos algo que nos pueda avalar esa información que nosotros queremos empezar a hacer uso, ¿no? Entonces, bueno, termino la parte de psicología. Y en la parte de especialidad es cuando empiezas a hacer ya tu maestría para poder dar terapia, porque si no tienes esta parte no puedes empezar a ejercerlo. Entonces tienes que tener esta parte de estudio, y aparte tenemos que tener algo que nos avale, ¿no? Regularmente cuando hay gente que estudia esta parte para como dar terapia, pensamos que lo puede hacer cualquier persona y realmente no. Entonces, igual cuando se está dentro del estudio, no es como que puedas a lo mejor empezar a dar terapia, sí, pero si alguien te está asesorando. Si no tienes a nadie que te esté asesorando, que te esté ayudando con tus casos, que te esté ayudando a hacer todo este proceso de dar psicoterapia, esto es mejor, ¿no? Así que siempre cuando vayan a ver a alguien que dé psicoterapia, tienen que tener licenciatura en psicología de preferencia y que tenga una maestría en psicología clínica, ¿ok? Y que también cuando vayas a esa terapia te digan, no, pues es que mi enfoque es tal, no, pues es que yo soy gestal, es que yo soy cognitivo-conductual, es que yo soy humanista. Tienen que tener un enfoque. O a lo mejor puede ser que agarre estrategias de varias, pero siempre tiene que llegar como a un área en particular. No, pues es que yo me defino a lo mejor por gestal y psicoanalista, o a lo mejor por gestal y humanista, pero mis estrategias son más enfocadas a estos. O sea, siempre que haya como esta información de trasfondo, que trate de ser muy transparente el psicoterapeuta contigo y que obvio pues tú te sientes a gusto, ¿no? Entonces pues esto sería todo por el video de hoy. Espero que les haya encantado y me agrada siempre practicar contigo. Adiós.